Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la adoración. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, limpiándonos a través de tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control de este servicio, Padre. Habla en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que seas tú, Señor, glorificado de una forma grande. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la adoración, Señor amado. Bendícenos de una forma especial. Levántanos a través de tu palabra, límpianos y santifícanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la alabanza, el poder y la adoración, Padre Celestial. Toma el control de este servicio, Padre. Me pongo en tus manos ahora mismo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Puede sentarse. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Pedro y Juan? Dice que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, hablando de la palabra, del evangelio. Pero dice que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, dice que la secta de los saduceos, oiga bien, se llenaron de celos. ¿A qué? Al escuchar a Juan y a Pedro predicar la palabra de Dios. Ellos se llenaron de ¿qué? Se enojaron y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, y puestos ¿qué? En el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta ¿qué? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y ¿qué? Enseñaban. Oiga bien, dice la palabra de Dios que los sacerdotes, los mismos que condenaron a Jesucristo, y los saduceos estaban llenos de celo. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan hablaban muy diferente. Pedro y Juan se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a predicar de Jesucristo. Empezaron a hablar del reino de los cielos. Ellos se encelaban porque la gente escuchaba sus palabras, escuchaba lo que ellos decían. Ya no eran simples pescadores o simples hombres. Ya eran hombres, hermanito, que estaban en un mandato puestos por Dios, predicando y hablando en el templo de Jesucristo. Pero estos hombres llamados, hermanitos, sacerdotes y los saduceos, estaban llenos de celos, de ira, de enojo, porque estos hombres predicaban algo muy diferente que ellos predicaban o enseñaban. Predicaban sobre la sinceridad del corazón, la honestidad, la transparencia. Predicaban algo más diferente, algo que era diferente de todos los demás. Ellos no podían soportar la palabra, se encelaban, se enojaban, porque la palabra de Dios está viva y tiene poder. Pedro se levantaba y Juan a predicar y enseñar sin ningún temor, con toda autoridad, con toda sinceridad, hablar del evangelio de Jesucristo, hablar del llamado que ellos tenían, hablar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero los religiosos no aceptaban la palabra, porque era algo contrario de los que ellos vivían. Ellos podían enseñar algo muy bonito, pero no lo vivían, y por eso ellos no soportaban la palabra de Dios. Yo les quiero decir algo: la palabra de Dios es la única que puede salvar al ser humano y darle, oiga bien, la felicidad que solamente está en Dios. En el mundo no hay ninguna felicidad, son felicidades pasajeras, son felicidades, hermanito, falsas, de apariencia solamente. La única felicidad está en la palabra poderosa de Dios. Por eso Pedro y Juan se levantaron a predicar, porque ellos habían escuchado y visto y palpado y caminado con la palabra viva que es Jesucristo. Pero estos hombres, llamándose, hermanito, los saduceos y los sacerdotes, no podían, oiga bien, en sus corazones entender lo que era la palabra poderosa de Dios, pero sí se encelaban. Y dice que llegó tal su celo y su enojo
que fueron y le echaron mano, dice la Biblia, el verso 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Escucha bien, hay una diferencia muy grande en predicar el evangelio o hablar solamente de la religión. Cuando se predica la palabra poderosa de Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Y hoy estábamos hablando en el retiro de caballeros, estábamos hablando algo que era sobre eso, sobre la palabra de Dios. Y estábamos hablando, hermanito, de las experiencias de los hermanos cuando vienen a la iglesia. Y estaban contando cuando los hermanos vienen y el Espíritu Santo les habla su vida, les habla una palabra específica. Y que ellos hasta llegaban a pensar, oh, alguien le contó al pastor, alguien le dijo mi vida, me está tirando a mí, esto lo dice por mí. Pero la realidad no es eso, es que Dios habla a su pueblo, le habla a las personas, le habla a su corazón, porque nuestro Dios está vivo, nuestro Dios no está muerto, y nuestro Dios tiene una boca para hablar, y Él conoce nuestro corazón y nuestras necesidades. Usted tiene que entender que la palabra de Dios hace efecto. La palabra de Dios no está muerta, sino la palabra de Dios está viva, y cuando la palabra de Dios está viva, toca el corazón. Y era tan poderosa la palabra que, hermanito, estos hombres sentían celo, enojo. Se enojaban. La palabra es tan poderosa que la Biblia registra el primer mártir del Nuevo Testamento. Es Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un diácono que se dispuso a pararse a predicar en el templo. Pero dice la Escritura, dice la Biblia, que los religiosos otra vez se enojaron contra él, y él empezó a predicar y enseñar la poderosa palabra de Dios. Y la gente se empezó a enojar a tal grado que dice la Biblia que crujían los dientes. Se enojaron a tal situación que lo agarraron y lo llevaron y lo condenaron a muerte, porque ellos decían que eso era una blasfemia, que era herejía, que eso no estaba bien, y lo empezaron a apedrear, lo empezaron a matar. Qué hermoso, hermanito, que cuando usted predica la verdad y viene la palabra de Dios y toca a la gente, y aunque la gente no quiera aceptarlo, pero la palabra no torna vacía. Aunque la gente, hermanito, no quiera aceptar la palabra de Dios al momento, pero la semilla está sembrada y la palabra regada, y la palabra da crecimiento a una formación, y empieza a renacer en el ser humano, aunque no quiera entender que hay una verdad, y que la verdad solamente la palabra de Dios, y que solamente hay un camino. Le quiero decir algo, mientras Esteban predicaba, dice la Escritura que ahí estaba Pablo, Saulo de Tarso, estaba escuchando a Esteban, hermanito, y aunque él no aceptaba la palabra de Esteban, pero tarde que temprano esa palabra no tornó atrás vacía, porque cuando Pablo se convirtió, me imagino que él recordó las palabras de Esteban, y él decía, es verdad, esa palabra que predicó Esteban es la palabra poderosa de Dios. Yo estoy seguro que Esteban no murió en vano, porque él estuvo escuchando a Saulo de Tarso, y la palabra que predicó Esteban fue una palabra poderosa que, hermanito, que tuvo que trastornar el infierno, que los demonios no soportaban la palabra de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios está viva, y la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios es la que hace que el hermanito que trabaje en el alma y en el corazón del ser humano la poderosa palabra de Dios. No hay nada más importante y más poderosa que la Escritura del Evangelio. Usted tiene que entender algo, que es algo que hace que cambie el ser humano, y no son las instituciones, hermanito, no es ningún programa. El único efectivo es la poderosa palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea tu nombre! ¡Gloria a Dios! La poderosa palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Y cuando la palabra llega a la vida de uno, la carne sufre, las cadenas tiemblan, los demonios no soportan el poder de Dios, las malicias no aguantan la poderosa palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque estos hombres estaban tan enojados con ellos que nos agarraron, nos apresaron, nos metieron a la cárcel. Usted no se preocupe lo que
hablen de usted, lo que digan de usted, lo que lo critiquen de usted, de todos modos, si no habla la verdad, van a hablar de usted. Que hablen por algo bueno, que hablen, que le digan que usted es un exagerado, que hablen y que digan que usted, hermanito, usted pura palabra y pura iglesia y como le quieran decir. El punto es esto, es que Dios nunca lo va a dejar ni lo va a abandonar. A Pedro y a Juan los agarraron, los metieron a la cárcel, dice la Biblia, a la cárcel pública, pero en ese momento dice la Biblia que bajó un ángel y abrió la puerta y le dijo, váyase para afuera porque hay trabajo que hacer. Hay gente que está necesitada y quieren escuchar no la religión, sino la poderosa palabra de Dios. Hay gente que necesita escuchar que todavía Cristo vive. Hay gente que todavía necesita escuchar que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede hacer los cambios en la vida. Alabado sea su nombre. Lo metieron a la cárcel y ¿qué pasó? Dijo Dios, no. Con mis hijos no se van a meter. Yo no necesito que abran la boca y que prediquen el evangelio. Para eso los llamé. Lo que tiene que hacer es abrir su linda boca, hermanito, dar una sonrisa y decirle, Cristo lo ama. No es cierto, estoy seguro que lo ama. No me ama, me han pasado tantas cosas. ¿Usted cree que Dios no lo ama? Que cambió mi vida, transformó mi vida y me hizo que Dios sacara de mi tiempo para que en este día yo viniera a hablarle a su vida. Es porque solamente Cristo lo puede hacer. Por eso le digo que Cristo lo ama. Usted tiene que entender que la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios es poderosa. Por la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra. Por la palabra de Dios se creó el mar y los animales. Por la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trastorna el infierno. La palabra de Dios es la que hace temblar a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando agarraron a Pedro y a Juan, ¿qué dijeron? Ya los callamos, ya los intimidamos, los metimos ahí. Alabado sea su nombre. Pero usted tiene que decir, no, aunque venga lo que venga a mi vida, no voy a poder dejar de predicar que Cristo es la solución. No voy a dejar que Cristo es el sanador de las vidas. Yo no voy a dejar de decir que Cristo es el restaurador. Yo no voy a dejar que Cristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Yo no voy a dejar que Cristo es la única solución para el perdido. Lo único que voy a dejar de decir es que Cristo no puede hacer nada. Lo que tenemos que decir que Cristo lo puede hacer todo. Lo que tenemos que dejar de decir es que Cristo no puede hacer nada, sino que Cristo lo puede hacer todo. Pero ¿en quién? Todo en mí, todo en mí. Usted primero, antes de predicar la palabra a otro, primero dígase en el espejo, te predico a ti porque lo necesitas tú primero. Tienes que entender que Cristo es la solución de tu vida, de tu corazón, de tu ser. ¿Cómo vas a hablar algo que tú mismo no vives? ¿Cómo vas a decir algo que tú mismo que no sientes? Primero se tiene que vivir aquí para poder que salga y diga, así es porque así es, porque la palabra de Dios es real y poderosa. Ay, Señor Jesús, mi alma te alaba, mi alma te bendice. La palabra de Dios es la que fortalece el cuerpo. La palabra de Dios es la que restaura las vidas. La palabra es la que te levanta. La palabra es la que te limpia. La palabra es la que te cambia. La palabra de Dios. No hay otra cosa más que la palabra. Más que la palabra. Lea la palabra. Practique la palabra. Cómase la palabra. La palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y mandó un ángel del Señor. No, a mis hijos no me los encierras. La palabra no está encerrada. Si yo los hice libres, ¿quién es el hombre para encerrar a mis hijos? O para querer encerrar mi palabra. Se abrieron las puertas y el ángel le dijo, ¿saben qué? Vengo del cielo a darles una orden, un mandato, un mensaje. Que ¿saben qué? Que no hay cárcel, no hay sacerdote, no hay nadie que pueda detenerlos ni intimidarlos. Cada vez que el diablo quiera venir a intimidarlos, a que usted deje de predicar la poderosa palabra de Dios, va a mandar Dios a su ángel para decirle, come on, ve y predica, come on, para eso te he llamado, ve y párate, ve y levántate, ve y abre la
escuchar no la religión, de escuchar algo diferente, de escuchar que Cristo tiene poder todavía. Cristo sigue siendo el Salvador del mundo. Cristo no ha pasado de moda. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Qué sucede? Cuando se dan cuenta, los sacerdotes van a mirar el revolú y la cárcel está bien cerrada, los guardias afuera. ¿Y cómo puede ser posible? Ya no están estos hombres, tráigamelos, ya no están. ¿Cómo? Queda la duda, dice que ¿cómo? No sabemos cómo está la situación. Pero en eso llega alguien y les dice, ¿saben qué? ¿Qué pasó? A los hombres que apresaron ayer, a los que agarraron ayer, ahorita mismo están en el templo predicando. ¡Aleluya! ¡Dios! Hermanito, si alguien le dice, no prediques, ¿y tú quieres para Dios? No prediques. Digan, esta es mi propiedad. Bueno, vamos a brindar la raya porque estamos a salir de la raya y voy a seguir predicando. ¡Aleluya! Usted tiene que hablar cosas reales. Y la realidad es la palabra de Dios. Usted tiene que hablar con convicción. Usted tiene que hablar, hermanito, con seguridad. Usted no puede, oiga bien, impresionar a la gente con un mensaje muy trazado, muy bien organizado, no. Al Satanás no se le impresiona. A Satanás se le aplasta la cabeza. A través de la palabra de Dios, a través de la predicación, a través, hermanito, de la vivencia de la palabra de Dios en su vida. En el mundo tendréis aflicción, pero con la palabra de Dios tendréis aliento. Usted, si se enfoca en la palabra de Dios, su vida va a cambiar totalmente. ¡Vive Jehová! Y volvieron a traerlos. ¿Cómo que están otra vez allá? Allá están, otra vez. Oh, sí. Satanás, ¿cómo está la situación? Lo metí a la cárcel, pero no sé qué pasó, se salió. No se salió, lo sacaron. ¿Y dónde están? Todavía siguen allá predicando el evangelio. ¿Cómo puede ser posible? Tráiganmelos otra vez a estos hombres. ¿Cómo? Hay que pararlos. Los tres le dicen, ¿cómo ustedes otra vez? ¿Qué no les dijimos que no prediquen en ese nombre? ¿Qué no les dijimos estrictamente que ya no enseñen eso? Que están llenando Jerusalén de su herejía. Que nos quieren echar la culpa de ese tal Jesucristo que nosotros lo matamos. Y Pablo les empieza a decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el mandato de Dios es más grande que lo que diga el hombre, lo que opine. El mandato de Dios es lo que pasa sobre encima de cualquier persona o cualquier situación. El mandato de Dios es lo más importante y lo más hermoso y lo más bello. No hay más bello que usted sufra, oiga bien, persecuciones, vituperios por el mandato de Dios. Es mejor sufrir por esta palabra que sufrir por el pecado. Es mejor sufrir por la verdad que sufrir por la mentira. Usted quiere experimentar el verdadero poder de Dios y quiere experimentar la verdadera voluntad de Dios, sufra por esta palabra, predique esta palabra, enseña esta palabra, practique esta palabra y mirará que su vida, sus hijos, su matrimonio, todo lo que lo rodea va a ser diferente. La palabra de Dios está viva. Esto no es una religión. Déjeme le digo que este libro ha cambiado a más de millones y millones de personas alrededor del mundo. Este libro no es una secta, este libro no es una religión. Este libro contiene la poderosa palabra de Dios, que es la salvación de las almas. Solamente la palabra de Dios, oiga bien, solamente la palabra de Dios, sin la ayuda de nadie, ha cambiado millones de personas, ha sanado a los enfermos, ha resucitado a los muertos, aleluya, y le ha dado vida a los que están muertos espiritualmente. La poderosa palabra de Dios. Usted tiene que entender algo, y es que esta palabra tiene un efecto muy grande. Pero si usted no la activa y no prende la mecha en la dinamita, no va a saber lo que es el poder de Dios. El poder de Dios obrando en nuestras vidas es extraordinario. Imagínese usted, póngase a pensar, ¿por qué esta palabra ha trastornado hasta los más sabios? Porque esta palabra, oiga bien, no puede ser quitada de una palabra tan sabia y tan inspirada y tan poderosa. ¡Vive Jehová! Póngase a meditar
Cuando usted se encuentra esa gente estudiada, esa gente que porque fue a una universidad tiene una maestría y le quiere enseñar cualquier cosa, dígale, vamos, tranquilo. Vamos a la palabra de Dios. Cuando usted va a la palabra de Dios le dice, vamos a comparar, ¿tú dónde estudiaste? Está en la universidad. Ok, Jesucristo no estudió en ninguna universidad. Pero no vamos a hablar de Jesús porque ahí te ganamos rápido. Aleluya. Vamos a hablar de un hombre sencillo llamado Pedro. De un hombre pescador sencillo que no tuvo ni universidad, ni bachillerato, ni esas cosas. Vamos a hablar algo real. Cuando antes, oiga bien, antes de que Jesús llegara a Pedro, Pedro no era nadie. Aleluya. Pedro era cualquier pescador, era cualquier hombre del burgo, era cualquier persona. Pero cuando llega Jesús, que es la palabra de Dios, cuando llega Jesús, que es la palabra de Dios a un corazón, hermanito, ese corazón tiene que cambiar. Ese hombre o esa mujer tiene que ser diferente. La palabra de Dios impactó a Pedro, y no nomás lo impactó, se le metió por dentro. Y después usted empieza a ver la vida de Pedro, y Pedro ya no dejó de ser apercibido como cualquiera, sino Pedro empezó, hermanito, a ser pronunciado entre la gente más culta, entre los sacerdotes, entre la gente más estudiada, y fue comparada con la gente más estudiosa, hermanito, porque Pedro ya no era cualquier persona, porque Pedro ya tenía algo que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa y sabia y entendida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro empezó a hablar y empezó a predicar, los más sabios no podían, hermanito, con esa palabra. Los más entendidos en aquel tiempo no podían. Pero quiero decirle algo: compare a los hombres más sabios, a los inventores ahora mismo, pero compárenlo con Pedro. Pedro fue un hombre extraordinario que simplemente lo que hizo fue escuchar una palabra, y la palabra se le quedó en su corazón, y esa palabra fue la que fue hablando. Y cuando esa palabra Pedro fue hablando, fue cambiando la vida de muchas personas. Hermanito, ¿qué le quiero decir con esto? Que la gente intelectual hoy en día quieren ser intelectuales con la lógica de un libro de otra persona, pero no quieren aceptar que este libro tiene 2000 años, que este libro no fue escrito en una universidad, que este libro no lo dio cualquier maestro, que este libro fue traído desde el cielo para darnos vida en abundancia, que este libro, ningún libro de poesía, ningún otro libro puede contra este libro, porque este libro sobrepasa todas las enseñanzas, y este libro no fue aprobado por ningún maestro ni ninguna universidad. Este libro fue aprobado por los corazones sedientos de justicia, por los corazones sedientos de cambio, por los corazones sedientos de necesidad, por un corazón que quiere cambiar su vida, un corazón sediento de justicia. Esta palabra es aprobada por aquellas mujeres, hermanito, que necesitan un cambio, por aquellos hombres que andan buscando una solución para su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para todos. Esa palabra en esta noche quiere tocar su vida, su alma y su corazón. Esa palabra en esta noche quiere hacer un cambio en su interior. Gente, hermanito, pero cuando nos ponemos a tocar de la Biblia, Aleluya. la Biblia Aleluya. es poderosa y eficaz. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, escuche bien, para que me entienda lo que no soportaban los sacerdotes, es decir, cómo este hombre que no sabe nada ni estudio quiere venir a enseñarnos algo que nosotros llevamos años enseñando. Vive Jehová. ¿Qué religión cualquiera tiene? Cristo vive. Religión cualquiera practica, pero el que practica la palabra de Dios Aleluya. es el que se hace sabio. La Biblia lo dice y lo enseña. ¿Qué le quiere decir con esto? Que usted es bueno estudiar secularmente, estudie todo lo que pueda, hasta donde Dios le permite usted estudie. Pero no puede dejar en segundo plano la palabra de Dios. Aleluya. Primero la palabra de Dios que el estudio secular. Primero la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Si usted vive esta palabra, usted va a ser un triunfador en cualquier otra cosa.
pero bajo la voluntad de Dios. Quiero que aprenda bien algo, que la palabra de Dios no es cualquier cosa, es algo poderoso, es algo que, hermanito, que obra en nuestras vidas para bien. La palabra de Dios es con la que nos defendemos, es la espada. Y la espada, hermanito, es la que usted utiliza cuando usted va a pelear contra el adversario. Usted se puede cubrir de las acechanzas del enemigo, usted puede cubrirse de los dardos de Satanás, pero nunca le va a ganar la batalla nomás cubriéndose. La batalla se gana cuando lucha y pelea. Pero si no tiene la palabra de Dios en su mano, ¿cómo usted va a pelear? ¿Cómo va a derrotar a Satanás? Usted nada más va a estar con la fe así y dándole el diablo duro y pateándolo, burlándose de usted. Pero es tiempo de agarrar la espada, aleluya, y afilarla. Y después, cuando esté afilada, y de Satanás, ahora sí, yo también voy a pelear contigo. Y cuando usted, aleluya, esté contra él, usted empieza a tirar la palabra de Dios. Eso mismo fue lo que hizo Jesucristo. Satanás vino contra Jesús en el desierto y vino a atacarlo. Pero cuando lo vino a atacar, dijo Satanás: tú no sabes, si lo sabes, que hay una espada. Y Jesús agarró la espada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, ¡pum! Después le dijo: no, a tu Dios solamente adorarás y a él servirás. ¡Pum! No tentarás al Señor tu Dios. ¡Pum! Satanás, aleluya. No, yo no voy a regresar atrás. No, porque él me dijo que él va a estar conmigo todos los días de mi vida. Satanás, ¡pum! Vete de mi vida. Yo no voy a dejar de creer, porque dijo que la fe, si no es muerta, yo sigo creyendo en la palabra. Tiene que usar esa palabra. La palabra de Dios. ¿Cómo vas a predicar así? Así hay que predicar. Así. Que la carne se duela. Que la carne sienta lo que es, hermanito, servirle a Dios. Que esta carne no manda, el que manda se llama el Espíritu Santo. Y el que importa es el que está acá adentro. También esto importa, pero en segundo plano. El primero, el que importa es esto, que coma el de acá adentro, después el de acá afuera. El de acá afuera, si no quiere comer, es su problema, va a bajar de peso y está mejor. Pero el de acá adentro tiene que engordar de la palabra de Dios. Coma la palabra, engorde en Cristo. Nútrase con la palabra, cómase la palabra. Oiga bien, cómase esa palabra. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. ¿Usted cree que la palabra está viva? Yo sí creo que la palabra está viva. Aleluya. Mire, está tan viva que yo sé y estoy seguro. Vive Dios. Y quiero que lo grabe. Estoy tan vivo y seguro que la palabra va a pasar en un momento más, va a pasar y va a ver lo que le va a pasar. Lo va a cortar de una manera, hermanito, que usted no va a aguantar. La palabra tiene poder. Y si va a pasar la palabra cortando, yo sé que a muchos no le va a gustar. Yo sé que muchos, hermanitos, aleluya, van a agachar la cabeza, van a voltear para arriba, como viendo si viene como viendo por otro lado, aleluya. O van a rascarse la cabeza o como sea. Pero lo importante es que de todos modos la palabra va a pasar. ¿Está listo? ¿Está listo? Aleluya. Ya que vive. Alabado tu nombre, Dios, aleluya. Adoramos Jesús. Alabado sea su nombre. El Espíritu Santo está aquí. Él conoce su vida y su interior. Y lo que quiere es que usted coma esta palabra. Cómase la palabra. Disfrute la palabra. Crezca a través de la palabra. Nútrase con la palabra. ¿Y sabe cuál es la palabra? La palabra es esta: que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo se dio en la cruz del Calvario por darnos vida a nosotros. Cristo sacrificó su vida por darnos vida a nosotros. Cristo en la cruz del Calvario derrotó a Satanás y los demonios. Y llevó públicamente, hermanito, y crucificó los pecados y las enfermedades. Y por la llaga de Jesucristo nosotros somos sanados. Y por la sangre de Jesucristo nosotros somos libertados. Y por la sangre de Jesucristo nosotros somos limpiados. Y por la sangre de Jesucristo nosotros somos levantados. Y por la sangre de Jesucristo nosotros somos llamados. Y por la sangre de Jesucristo y su
sacrificio nosotros somos ungidos, y por su sacrificio nosotros somos ungidos con el poder del Espíritu Santo, y con aleluya, y por su sacrificio Dios nos ha dado la palabra en nuestra boca para hablarla, una palabra de verdad, y por su sacrificio Dios puede cambiar su vida, Dios puede cambiar su corazón, Dios puede cambiar su situación. Escúcheme bien, con la palabra, si usted la cree y usted la practica, la palabra va a venir a limpiar su hogar, la palabra va a venir a limpiar su corazón, la palabra va a venir a dar vida en su interior, la palabra va a resucitar los muertos, la poderosa palabra de Dios en esta hora está en este lugar diciéndole que si usted la pone en práctica, Dios va a obrar en su vida. Alabado sea su nombre. Aleluya. Cristo vive. No sé si me entendió. La palabra es la solución para su problema. La palabra es para sacarle una sonrisa y decir, es verdad, aleluya. La única que me puede ayudar es es la poderosa palabra de Dios. La única que puede romper las cadenas es la poderosa palabra de Dios. La única que puede cambiar la dirección de una vida es la poderosa palabra de Dios. Y la palabra de Dios en esta noche está aquí diciéndole, yo lo puedo hacer si tú crees. Para el que cree todo lo es posible. Si tan solo crees, hoy en esta hora vas a ver lo que va a pasar en tu interior. Si tú lo crees y te pones de pie y caminas aquí adelante, mirarás que yo soy el Señor, mirarás que mi palabra está viva. Si tú lo crees y te pones de pie y caminas de aquí adelante, yo te enseñaré que yo estoy en este lugar y yo obraré en tu interior. Si te pones de pie y caminas hacia adelante, póngase con la mano de pie, levante sus manos al cielo. Fuego que cayó, haciendo mensaje. Levante sus manos. Fuego que cayó, haciendo mensaje. Que hizo que se cortara la cabeza. Que hizo que se cortara la cabeza. Levante sus dos manos, levante sus dos manos, bien en alto. Y el fuego que cayó. Levante sus dos manos, bien en alto. Ahora Espíritu Santo. Ahora Espíritu Santo. Ahora Espíritu Santo. Ahora Espíritu Santo. Levante las dos manos ahora. Que viene el Espíritu Santo sobre su vida. Ahí viene, abre sus labios y alábelo. Ahora el agua, su hoja, gloria, abajo. Aleluya, hermano. Espíritu Santo fluye. Espíritu Santo fluye. Mira la pasoja, está la pasoja. Espíritu Santo fluye. Fluye ahora, bendícelo. Fluye. Fluye. Recíbelo. Voy a orar, levante. Ahí viene. Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés. De la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés. Y la vas a acabar.